Florida arrojó más de 500,000 de toneladas de conchas de ostras al Golfo de México. Eran restos sacados de restaurantes, plantas procesadoras de mariscos y mercados costeros, materiales que normalmente habrían terminado enterrados en vertederos. A simple vista, parecía una operación de desecho a gran escala. Sin embargo, lo que comenzó como una decisión polémica terminó convirtiéndose en uno de los experimentos ecológicos más sorprendentes de la costa estadounidense. Entre 2007 y 2024, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida reunió conchas usadas de distintas zonas del estado. Después de limpiarlas y prepararlas, las transportó en barcazas hasta las aguas cercanas a Cedar Key, donde fueron depositadas sobre áreas de fondo arenoso. La idea era sencilla: crear superficies duras donde la vida marina pudiera establecerse. Pero el proyecto despertó una fuerte oposición. Algunos grupos ambientales lo describieron como basura disfrazada de conservación. Temían que las conchas enterraran organismos del fondo, alteraran las corrientes o empeoraran una zona costera ya afectada por la contaminación y la pérdida de hábitat. Los pescadores locales también desconfiaban. Muchas familias habían trabajado esas aguas durante generaciones y creían que las montañas de conchas podían destruir sus zonas de pesca. Para ellos, no se trataba de una preocupación teórica, sino de su sustento. A pesar de las críticas, los responsables del programa siguieron adelante. Su argumento era directo: las conchas terminarían en un vertedero de cualquier manera. Si existía la posibilidad de convertirlas en una base para nuevos arrecifes, valía la pena intentarlo. Incluso los científicos mantenían expectativas moderadas. Esperaban encontrar, después de varios años, pequeños grupos de organismos creciendo lentamente sobre las conchas. Pero cuando los equipos de monitoreo regresaron aproximadamente 18 meses después, descubrieron algo inesperado. Las conchas ya no eran simples restos acumulados en el fondo del mar. Una enorme cantidad de vida microscópica estaba ocupando su superficie. Pequeños organismos habían comenzado a transformar aquellas pilas de desechos en las primeras capas de un ecosistema. Lo más sorprendente era la velocidad. El proceso estaba avanzando mucho más rápido de lo previsto, y la verdadera razón no se encontraba en los peces ni en las ostras adultas, sino en una comunidad invisible que había llegado primero. Todo había comenzado con bacterias. Los primeros habitantes de aquellas conchas no fueron peces ni ostras jóvenes. Fueron bacterias microscópicas. Pocos días después de que las conchas llegaran al fondo marino, comunidades bacterianas comenzaron a extenderse sobre su superficie. Poco a poco formaron biopelículas, capas vivas capaces de transformar un material aparentemente muerto en un pequeño hábitat funcional. Desde la superficie, nadie podía ver lo que estaba ocurriendo. Las pilas de conchas seguían pareciendo montones grises y silenciosos. Pero a escala microscópica, el ecosistema ya estaba en marcha. Estas bacterias prepararon el terreno para las especies que llegarían después. Las biopelículas atrapaban nutrientes, atraían microorganismos y creaban una base alimentaria para pequeños animales marinos. Las propias conchas también cumplían otra función.
Están formadas principalmente por carbonato de calcio. Al permanecer en contacto con el agua de mar, liberaban lentamente minerales y generaban pequeñas zonas químicas favorables alrededor de su superficie. Eso ayudaba a organismos como percebes, gusanos tubícolas, moluscos y ostras jóvenes a fijarse y crecer. Esta era una diferencia esencial frente a otros arrecifes artificiales. Una estructura de concreto o un barco hundido puede ofrecer refugio y una superficie sólida, pero las conchas de ostras aportaban algo más: una superficie natural, una química compatible y restos biológicos reconocibles para muchas especies marinas. No eran simples piedras acumuladas. Funcionaban como activadores ecológicos. Después llegaron las diatomeas y las microalgas, que comenzaron a alimentarse de la luz y de los nutrientes disponibles. Más tarde aparecieron pequeños crustáceos, larvas de moluscos y otros animales diminutos. Estos organismos atrajeron a los primeros peces juveniles. Así se formó una cadena progresiva. Las bacterias prepararon la superficie. Las microalgas generaron alimento. Los pequeños invertebrados llegaron para alimentarse y los peces comenzaron a seguirlos. Cada nueva capa de vida facilitaba la llegada de la siguiente. Esto no habría ocurrido con la misma rapidez sobre un fondo completamente arenoso. La arena se mueve, no ofrece una estructura estable y deja pocas zonas donde los organismos puedan fijarse. Las conchas resolvieron ese problema al proporcionar el punto de partida que el ecosistema había perdido. Al terminar los primeros 6 meses, los montones todavía no parecían arrecifes. Sin embargo, las muestras recogidas por los investigadores mostraban algo muy distinto. Ya existía una comunidad microscópica compleja. La parte visible del arrecife aún no había aparecido, pero sus cimientos ya estaban construidos, y sobre esa base invisible comenzarían a regresar los verdaderos constructores del ecosistema: las ostras. Las ostras necesitan superficies duras para sobrevivir. Sus larvas, conocidas como spat, flotan con las corrientes durante un período limitado. Si encuentran una concha, una roca u otra superficie estable, pueden fijarse y comenzar a crecer. Pero si caen sobre arena blanda, casi siempre mueren. Durante siglos, los arrecifes naturales resolvieron este problema por sí solos. Cada generación de ostras dejaba sus conchas sobre el fondo. Las nuevas larvas se adherían a ellas, crecían, morían y añadían más material al arrecife. Así, el arrecife era construido por las propias ostras. Pero en muchas zonas de la costa de Florida, ese ciclo había sido destruido por la sobreexplotación, la contaminación, el dragado y el desarrollo costero. Cuando desaparecieron las antiguas capas de conchas, las nuevas larvas dejaron de tener un lugar donde asentarse. Sin una base, no nacían nuevas ostras. Sin nuevas ostras, tampoco aparecían nuevas conchas. El sistema quedó atrapado en un círculo de pérdida. Las conchas recicladas rompieron ese bloqueo. Cada montón colocado en el fondo funcionó como una enorme plataforma de aterrizaje para las larvas que viajaban con las corrientes. De repente, miles de ostras jóvenes encontraron una superficie adecuada. Durante el primer año, los investigadores observaron una cantidad de juveniles mucho mayor de la esperada. Para el segundo año,
Muchas ya habían alcanzado la madurez y comenzaban a liberar sus propias larvas. Estas nuevas generaciones se fijaron sobre las conchas existentes y ampliaron la estructura. El arrecife empezó a crecer hacia arriba y hacia los lados. Ese fue el momento en que el proyecto dejó de depender completamente de la intervención humana. Las personas habían transportado las conchas y elegido las zonas, pero a partir de ahí, las ostras comenzaron a hacer el trabajo por sí mismas. Los estudios mostraron una diferencia enorme entre las áreas cubiertas de conchas y las zonas cercanas de fondo arenoso. El agua, las corrientes y las larvas eran prácticamente las mismas. La diferencia decisiva era la presencia de una superficie dura. Con el tiempo, el cambio también comenzó a convencer a quienes habían criticado el programa. Uno de los opositores más conocidos era un capitán de pesca que había trabajado durante décadas cerca de Cedar Key. Al principio, temía que las conchas arruinaran los caladeros tradicionales. Años después, desde su embarcación, observó grandes grupos de peces alimentándose y refugiándose alrededor de uno de los nuevos arrecifes. La concentración era mucho mayor de lo que había visto en esa zona durante años. Tuvo que admitir que se había equivocado. Su cambio de opinión representó algo importante. Por primera vez, los datos científicos y la experiencia cotidiana de los pescadores contaban la misma historia. Los arrecifes no estaban destruyendo la vida marina, la estaban ayudando a regresar. Cuando los peces llegaron, el arrecife comenzó a transformarse con mucha más rapidez. Un fondo arenoso ofrece poco refugio, casi ningún lugar para alimentarse y escasos espacios donde los peces jóvenes puedan esconderse de los depredadores. En cambio, las conchas apiladas creaban grietas, bordes, cavidades y superficies cubiertas de pequeños organismos. Los primeros en aprovecharlas fueron especies como la gallineta roja, el sargo chopa, el lenguado y el róbalo. Cada una ocupaba una zona distinta del arrecife. Algunas se escondían entre las conchas, otras se alimentaban de los invertebrados adheridos a la superficie, y otras cazaban en los límites entre el arrecife y la arena. Con el tiempo, también aparecieron pulpos, tortugas marinas y delfines. Los pulpos utilizaron las cavidades como refugio. Las tortugas regresaron para alimentarse de pequeños animales, mientras los delfines comenzaron a cazar alrededor de las concentraciones de peces. El sistema ya no estaba recuperando una sola especie. Estaba reconstruyendo una red alimentaria completa. Sin embargo, los científicos necesitaban responder una pregunta importante. ¿Los arrecifes estaban creando más peces o simplemente reuniendo a los que ya vivían cerca? La diferencia es fundamental. Un barco hundido o una estructura de concreto puede atraer peces y formar grandes concentraciones. Pero eso no significa necesariamente que la población total haya aumentado. Los animales pueden haberse desplazado desde otras zonas. En Cedar Key, los investigadores observaron una gran cantidad de peces juveniles sobreviviendo dentro del nuevo hábitat. Eso indicaba que los arrecifes no solo funcionaban como puntos de reunión, también ofrecían refugio y alimento a animales jóvenes que antes habrían tenido pocas posibilidades de alcanzar la edad adulta. El arrecife estaba aumentando la supervivencia.
Ese cambio transformó también la opinión de la comunidad local. Los pescadores que antes se habían opuesto comenzaron a pedir nuevos arrecifes cerca de las zonas de pesca. Los capitanes de excursiones encontraron más actividad marina y negocios como tiendas de carnada, restaurantes y alojamientos costeros recibieron más visitantes. La restauración ecológica estaba generando beneficios económicos, pero la recuperación no se limitaba a los peces. Mientras la biodiversidad aumentaba alrededor de las conchas, millones de ostras realizaban silenciosamente otra tarea. Cada una estaba filtrando el agua, y al hacerlo, los arrecifes comenzaron a cambiar no solo la vida del fondo marino, sino también la calidad del agua en toda la zona costera. Cada ostra adulta puede filtrar grandes cantidades de agua al día. Cuando cientos de miles de ellas trabajan al mismo tiempo, el efecto se vuelve enorme. Al alimentarse, las ostras retiran partículas suspendidas, materia orgánica, algas microscópicas y parte de los nutrientes que circulan en el agua. No utilizan electricidad, no necesitan maquinaria y continúan funcionando mientras el arrecife permanezca vivo. Esto era especialmente importante en la costa del Golfo, donde el exceso de nitrógeno y fósforo procedente de zonas agrícolas y urbanas favorece la proliferación de algas. Cuando estas algas crecen demasiado, bloquean la luz, reducen el oxígeno y pueden causar la muerte de peces y otros animales marinos. Los arrecifes de ostras comenzaron a reducir parte de esa presión. Con el paso de los años, el agua alrededor de las zonas restauradas se volvió más clara. La concentración de partículas disminuyó y la luz solar pudo penetrar a mayor profundidad. Eso abrió la puerta al regreso de los pastos marinos. Estas plantas necesitan luz para sobrevivir y cumplen una función esencial. Sirven como refugio para peces juveniles, tortugas marinas y otros animales costeros. También estabilizan el sedimento y evitan que el movimiento del agua levante continuamente arena y lodo. Así comenzó un segundo ciclo de recuperación. Las ostras limpiaban el agua. El agua más clara permitía crecer a los pastos marinos. Los pastos estabilizaban el fondo y reducían todavía más la turbidez. Como resultado, entraba más luz y podían crecer nuevas plantas. Una mejora alimentaba a la siguiente. El beneficio tampoco se limitaba al lugar exacto donde estaban las conchas. El agua filtrada circulaba hacia las áreas cercanas, extendiendo el efecto alrededor de cada arrecife. Para reproducir este trabajo con infraestructura mecánica, serían necesarias costosas plantas de tratamiento, energía constante y mantenimiento permanente. Los arrecifes, en cambio, realizaban una parte de esa función de manera natural y aumentaban su capacidad a medida que crecían. El éxito llamó la atención de otros estados costeros. Programas de reciclaje de conchas y restauración de arrecifes comenzaron a expandirse en Alabama, Mississippi, Luisiana y otras regiones de Estados Unidos. La idea era sencilla pero poderosa. Un material considerado basura podía convertirse en infraestructura ecológica. Las conchas no solo evitaban terminar en vertederos, también ayudaban a crear hábitat, mejorar la calidad del agua y sostener nuevas comunidades marinas. Pero todavía faltaba una prueba mucho más dura. Los científicos
Sabían que los arrecifes podían crecer y filtrar agua. Lo que no sabían era si serían capaces de resistir la fuerza de un gran huracán. En septiembre de 2017, el huracán Irma golpeó Florida con vientos extremos, fuertes marejadas y olas capaces de modificar la costa en pocas horas. Los arrecifes de ostras no habían sido construidos como defensa contra huracanes. Sin embargo, la tormenta estaba a punto de ponerlos a prueba. Cuando los equipos evaluaron los daños, observaron una diferencia clara. Las zonas situadas detrás de los arrecifes habían sufrido menos erosión que varios tramos cercanos, sin protección. La razón estaba en la forma del arrecife. Una playa abierta recibe casi toda la energía de las olas. En cambio, una estructura formada por miles de conchas irregulares obliga al agua a atravesar bordes, grietas y superficies ásperas. Cada obstáculo reduce parte de la fuerza de la ola antes de que llegue a tierra. Las capas de ostras vivas y conchas acumuladas actuaban como una barrera porosa. No detenían completamente el agua, pero dispersaban su energía y reducían el impacto sobre la costa. Esto marcaba una diferencia importante frente a las defensas tradicionales. Un muro de concreto comienza a deteriorarse desde el momento en que se instala. Puede agrietarse, desplazarse o perder eficacia después de repetidos temporales. Además, necesita mantenimiento constante. Un arrecife vivo funciona de otra manera. Si una tormenta rompe parte de la estructura, quedan expuestas nuevas superficies donde pueden fijarse larvas de ostras. Con el tiempo, las nuevas generaciones reparan los daños, aumentan la altura del arrecife y añaden más complejidad. Mientras una barrera artificial suele volverse más débil, un arrecife saludable puede recuperarse e incluso fortalecerse. Después del huracán, esta capacidad llamó la atención de ingenieros y responsables costeros. El proyecto ya no era visto únicamente como una iniciativa para recuperar fauna marina. También podía ayudar a proteger comunidades, reducir la erosión y disminuir parte de los daños provocados por las tormentas. Eso no significa que los arrecifes de ostras puedan sustituir todas las defensas costeras. Su eficacia depende de la profundidad, las corrientes, la energía de las olas y las condiciones ecológicas de cada lugar. Pero en zonas adecuadas, ofrecen una ventaja extraordinaria. Protegen la costa mientras crean hábitat, filtran el agua y continúan creciendo. Una estructura de concreto cumple una sola función. Un arrecife vivo puede cumplir varias al mismo tiempo. Y después de superar aquella tormenta, quedaba claro que los montones de conchas depositados años atrás se habían convertido en algo mucho más valioso que un simple proyecto de restauración. Eran una forma de infraestructura viva. Con el paso de los años, los arrecifes comenzaron a crecer más allá de las zonas donde se habían depositado las conchas originales. Nadie tuvo que añadir nuevas capas de material. Las propias ostras continuaron ampliando la estructura. Cada generación seguía el mismo ciclo. Las larvas se fijaban sobre las conchas, crecían, se reproducían y, al morir, dejaban nuevas superficies para las siguientes. Así, el arrecife aumentaba tanto en altura como en extensión. Lo que al principio eran montones irregulares de conchas, se convirtió en una estructura tridimensional mucho más compleja. Entre los grupos de ostras aparecieron grietas, túneles, salientes
y pequeños espacios protegidos. Cada uno servía como refugio o zona de alimentación para diferentes especies. Los cangrejos ocupaban los huecos más estrechos. Los pulpos utilizaban cavidades profundas. Las estrellas de mar recorrían las superficies, mientras los peces juveniles se escondían entre las capas de conchas. El arrecife ya no era solo una base donde podía crecer vida, era un ecosistema completo. Los científicos también comenzaron a estudiar otro posible beneficio. Parte del carbono presente en el ambiente podía quedar almacenado en las conchas y en los sedimentos acumulados alrededor del arrecife. Sin embargo, este proceso es complejo. La formación de carbonato de calcio también puede liberar dióxido de carbono, por lo que los arrecifes de ostras no deben considerarse automáticamente una solución total contra el cambio climático. Aún así, su capacidad para proteger la costa, mejorar el agua y sostener biodiversidad les daba un papel importante dentro de las estrategias de adaptación climática. En los arrecifes más antiguos, la variedad de especies comenzó a acercarse a la observada en algunos hábitats naturales bien conservados. Tortugas marinas regresaban para alimentarse. Los delfines cazaban alrededor de los bordes. Peces de diferentes tamaños utilizaban la zona durante distintas etapas de su vida. El golfo estaba reconstruyéndose alrededor de las ostras. Al mismo tiempo, las ostras dependían del agua más limpia, de los nutrientes disponibles y de la protección creada por el propio arrecife. Ambos sistemas se fortalecían mutuamente. Lo más extraordinario era que la intervención humana inicial ya había terminado. Las conchas habían sido colocadas en el fondo, pero después de eso, el arrecife continuó desarrollándose por su propio impulso biológico. Cada nueva ostra añadía material. Cada nueva capa creaba más hábitat. Cada expansión permitía filtrar más agua y proteger una zona mayor de la costa. El proyecto había dejado de ser una simple acumulación de residuos reciclados. Se había convertido en una estructura viva capaz de crecer, repararse y sostenerse con cada nueva generación. Lo que comenzó como una polémica operación para reutilizar conchas, terminó convirtiéndose en un sistema ecológico capaz de mantenerse por sí mismo. Las bacterias fueron las primeras en llegar. Después aparecieron las microalgas, los pequeños invertebrados, las ostras jóvenes y, finalmente, los peces, las tortugas, los pulpos y los delfines. Cada etapa preparó el camino para la siguiente. Las conchas ofrecieron una superficie dura donde las larvas podían fijarse. Las nuevas ostras crecieron, se reprodujeron y dejaron más conchas. Así, el arrecife comenzó a expandirse sin necesidad de nuevas intervenciones humanas. Mientras crecía, también filtraba más agua, creaba más refugios, sostenía más especies y ayudaba a reducir la fuerza de las olas antes de que llegaran a la costa. Todo el sistema empezó a reforzarse a sí mismo. Más ostras significaban más filtración. Un agua más clara favorecía a los pastos marinos. Los pastos estabilizaban los sedimentos. Un fondo más estable mejoraba todavía más la calidad del agua y ofrecía nuevas zonas de alimentación y reproducción. Lo que antes parecía una simple montaña de residuos se había convertido en una infraestructura viva. Pero esta historia no significa que cualquier tipo de desecho pueda arrojarse al mar.
Las conchas utilizadas en proyectos de restauración deben recogerse, limpiarse, prepararse y colocarse en lugares cuidadosamente estudiados, sin planificación, supervisión científica y condiciones ecológicas adecuadas. Una acción parecida podría causar daños en lugar de beneficios. La verdadera lección es otra. Algunos materiales descartados todavía pueden conservar un enorme valor biológico. Cuando se utilizan de manera responsable, pueden ayudar a reparar ciclos naturales que habían sido destruidos por la contaminación, la explotación y la pérdida de hábitat. En 2007, muchas personas temían que el proyecto fracasara. Algunos lo consideraban una forma de vertido disfrazada de conservación. Incluso los científicos esperaban resultados lentos y limitados. Años después, los arrecifes ya no eran una teoría. Podían medirse en la cantidad de ostras que crecían, en los peces juveniles que sobrevivían, en el agua más clara, en la recuperación de los pastos marinos y en las zonas costeras mejor protegidas. La intervención humana había terminado, pero el ecosistema seguía avanzando. Cada ostra que vivía y moría dejaba una base para la siguiente generación. Cada generación ampliaba el arrecife y cada nueva expansión ayudaba a sostener más vida. 500,000 de toneladas de conchas que iban a ser enterradas como basura terminaron creando las condiciones para que una parte del Golfo comenzara a reconstruirse. No fue magia, fue el resultado de devolverle a la naturaleza la pieza que le faltaba para empezar de nuevo. Y la gran pregunta ahora es esta: ¿cuántas otras costas podrían recuperarse si aprendiéramos a trabajar con los procesos naturales, en lugar de intentar reemplazarlos por completo?